Bienvenidos a una nueva edición de Barra Libre. Volvemos de la Semana Santa con la noticia que ha conmocionado al mundo, la muerte del Papa Francisco. Pero en el ámbito nacional nos encontramos con una nueva brecha en el Gobierno. El incremento en el gasto en defensa anunciado este martes por Pedro Sánchez ha provocado reacciones de rechazo en el seno de la coalición y en el resto de grupos políticos, que reclaman un debate en el Parlamento sobre una cuestión que supone más de 10.000 millones de euros sin presupuestos. Sumar pone el grito en el cielo, mientras que Podemos acusa a Sánchez de presidir el gobierno de la guerra. Para analizar todo esto tenemos con nosotros al director de Voz Populi, Manuel Marín, bienvenido. ¿Qué tal, Susana? ¿Qué tal? Y al otro lado tenemos a nuestro compañero Joan Guirado de Política Nacional. ¿Qué tal? Bienvenidos a ambos. La maniobra de Sánchez del gasto en defensa vuelve a incrementar otra vez la tensión en el Ejecutivo. Tanto los partidos de la propia coalición como la oposición han pedido que esto sea algo que se vote y se debata en el Congreso, y Feijóo incluso lo ha calificado de cacicada. ¿Vosotros cómo lo veis? Yo lo veo como una anomalía democrática, o más bien anomalía antidemocrática. Es una partida de gastos nueva, es una partida que hay que presupuestar, aunque no haya presupuestos, es una cuestión que afecta a las cuentas públicas y por tanto tiene que someterse a debate y a discusión y a votación en el Congreso. Es lo que dicta la norma, es lo que dicta lo lógico, la lógica y lo razonable. Eso no está ocurriendo, no es la primera vez que Sánchez decide utilizar instrumentos más propios de la pandemia, no para hurtar un debate, sino para convertir ese debate en algo irrelevante, porque no se tiene que votar. Y cuando le preguntan por qué eso no se va a votar, dice abiertamente que es porque sabe que no tendría los votos necesarios. Esto de buscar subterfugios que son abiertamente antidemocráticos se está convirtiendo en algo normal en esta legislatura. Y yo creo que independientemente de que la oposición diga que es una cacicada, independientemente de que los socios le estén exigiendo que se deba votar, lo que hay que preguntarse es por qué todos esos socios luego le siguen manteniendo durante toda la legislatura, porque es absolutamente incoherente exigir y plantear estas cosas por una cuestión tan necesaria ahora mismo como es revisar nuestro gasto público en materia de defensa, y sin embargo luego nunca tiene consecuencias para Sánchez. No se puede decir una cosa y hacer la contraria. Y lo demás pues es eso, es hurtar a los españoles, hurtar a la sede de la soberanía nacional una votación para saber si cuenta o no cuenta con el apoyo necesario para eso. Nada más. Él lo elude, él omite, él anula al Parlamento. Y eso es algo que no deberíamos ni normalizar ni se debería consentir en una democracia. Sí, y sobre todo, seguramente es la vez que hemos visto una mayor coincidencia entre los socios para criticar esto con vehemencia. Ayer Rufián levantando mucho el tono, Yolanda Díaz con ese comunicado a la misma hora que Sánchez hacía el anuncio, pero Yolanda Díaz va a seguir en el gobierno, los socios van a seguir apoyándole, como bien decía Manuel. La cuestión aquí está en que, y por cierto, una frase interesante que dijo ayer Sánchez, dice: a mí me pregunten hace unos años si mi gobierno hubiese tal, y seguramente mi respuesta hubiese sido distinta. Sí, su respuesta era que el Ministerio de Defensa sobraba en su momento, pero bueno, más allá de eso, el problema son los socios, porque esto es un cumplimiento de algo que te pide Bruselas y que te pide la OTAN. Cuando tus socios no te permiten tramitar esto por los cauces habituales, por los cauces normales en una democracia, es decir, pasando por el Congreso de los Diputados y obligándote a sacar partidas de aquí y de allí, prometiendo que no va a afectar el estado del bienestar, más de 10.000 millones son muchos millones para que esto no afecte de alguna u otra forma al estado del bienestar, tienes un problema de la concepción de lo que es un Estado. Eso por un lado. Y segundo, el presidente en la rueda de prensa de ayer tuvo que hacer equilibrismo semántico en sus palabras para intentar no molestar, que si es para la mejora de las condiciones laborales de las tropas, que si luego en un corrillo después de la rueda de prensa nos decían: bueno, realmente no se va a comprar nuevas fragatas o nuevos aviones, es cuando una llega a su vida útil, pues hay que renovarla para que las tropas que van en ellas estén seguros, porque son muchas personas las que viajan. Por tanto, esta justificación o esta necesidad de justificar una cosa tan elemental como es el gasto en defensa para mí es
difícil de comprender en alguien que pretende ser el líder de un país. Y digo pretende ser el líder porque a efectos formales lo es, pero hace muchísimo tiempo que ha abdicado o que ha dimitido de ser o de emprender el liderazgo del gobierno de la nación. Hablando de hecho de Yolanda Díaz, de la tensión que crece cada vez más entre los propios socios de la coalición, la vicepresidenta ha exigido que el ministro Marlaska haga una comparecencia por la compra de material armamentístico a Israel, que el propio presidente de hecho había negado previamente. ¿Qué va a hacer ahora el gobierno? Pues eso, Susana, es un ejercicio de cinismo y de hipocresía política. El Consejo de Ministros, que aprobó ayer esta partida, este plan de defensa, de rearme militar, aunque él no lo quiera hablar ni lo quiera decir el presidente del gobierno de esa manera, es exactamente eso, y es un ejercicio de cinismo por parte de Yolanda Díaz y de Sumar, porque el Consejo de Ministros es un órgano colegiado. Y como es un órgano colegiado, las decisiones que salen del Consejo de Ministros las asume todo el Consejo de Ministros. Si no, siempre te puedes levantar de la mesa, levantarte de la silla y marcharte, puedes dimitir, puedes dejar de ser vicepresidenta del gobierno y hacer oposición. Lo que pasa es que Yolanda Díaz, que está en una especie de teatro permanente y de sobreactuación sistemática, ella necesita desmarcarse de cuestiones de su propio gobierno y lo hace por esta vía. ¿Preocupación para Pedro Sánchez? Ninguna. ¿Que ella quiere competir con el discurso mucho más duro de Unidas Podemos? Pues puede hacerlo. ¿Que está perdiendo votos a chorros continuamente? ¿Que cada vez que abre la boca pierde votos? Es evidente. ¿Que Sumar es una entelequia política que ahora mismo no tiene ni liderazgos ni coherencia de ningún tipo? ¿Que tiene unos ministerios realquilados en virtud de que tiene 30 o 30 y tantos escaños? Nada más, pero no nos pueden hacer creer que ella se opone a una medida presupuestaria que ha adoptado el gobierno por exigencia, como dice Joan, de la Unión Europea y de la OTAN, que se opone a eso y luego aprobarlo en el Consejo de Ministros y seguir sentada en el Consejo de Ministros. Lo que hay que exigir es un poco de coherencia a Yolanda Díaz y a los socios, si no es muy difícil pensar que esto no es una inmensa pantomima. Sí, Yolanda Díaz, a la misma hora que el presidente presentaba el plan, es decir, hora y cuarto después, una hora después de finalizar el Consejo de Ministros que aprobó este plan, solicitaba al gobierno del que ella forma parte, es decir, al Consejo de Ministros del que ella forma parte, que se retirase ese plan que se había acabado de aprobar hacía una hora. Es decir, como bien decía Manolo, lo que tienes que hacer en ese momento es levantarte, decir, presento mi dimisión. Pero fuera del gobierno, pues hace mucho frío, no hay Falcon y, como bien dice ella, no se puede implementar una agenda progresista que también han abdicado de implementar, porque tampoco tienen los números para llevar a cabo ciertas medidas que ella llevaba en su programa electoral y que era en su buque insignia, porque el tema mismo de la reducción de la jornada laboral que tanta matraca ha dado la vicepresidenta del gobierno, sin el concurso de Junts per Catalunya, esto no va a salir en el Congreso y no va a tener el apoyo de Junts per Catalunya. Por tanto, lo que podía hacer Yolanda Díaz dentro del gobierno ya lo ha hecho. No va a conseguir nada más de lo que ha conseguido hasta ahora. Si no se levanta de la mesa, se va a hacer oposición, como bien decía Manuel, y desde ahí se opone, como hace Ione Belarra, a las medidas que aprueba el partido de la guerra, como les dice el entorno podemita al Partido Socialista, es que demuestra que lo único que le interesa es el sillón. Yo, antes de entrar aquí, quería mirar una cosa, porque no he tenido tiempo, y va a ser mi principal función en los próximos 5 minutos cuando salga, que es buscar alguna declaración, porque me suena que existe, de los miembros de Sumar, incluso me suena que de la propia Yolanda Díaz, de que si el gobierno aumentaba el gasto en defensa, ellos dejarían de apoyar o incluso abandonarían el gobierno. Me quiere sonar que alguna frase de esas hubo, porque como ya también confundimos lo que dicen Podemos y Sumar y Podemos, tengo ahí mis dudas, pero sería lo lógico. El resto es palabrería, es circo, es deslealtad, es decir, es mucha deslealtad, porque tú no puedes hacer un comunicado con el tono que lo hiciste ayer, a la misma hora que el presidente hace el anuncio, y encima publicitando
unas objeciones que tú presentaste en el Consejo de Ministros que te las tumbaron, es decir, saltándote el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros. Sinceramente, ¿aguantaremos hasta 2027, como ha dicho Yolanda? Tal vez aguantamos, pero esto no es gobernar, eso es resistir. Partiendo de eso, ¿creéis que podemos llegar al extremo de que haya una ruptura de gobierno? Es que eso es... Nos levantamos algunos días con esto rompen, pero es que a las 2 horas dicen ¿y dónde va a ir Yolanda Díaz? Si rompen, ¿dónde va a ir Mónica García? ¿Dónde va a ir Sira Rego? Es decir, van a aguantar hasta que el presidente diga mira chicas, hasta aquí, gracias por los servicios y ahora ya no me interesa más contar con vosotros. Y eso puede pasar, eso puede llegar el momento en el que pase, teniendo en cuenta, es decir, y ahí Yolanda Díaz tiene que vigilar también con esas salidas de tono y con esa palabrería, porque está empezando a generar cierto malestar en el Partido Socialista. Es decir, Podemos tenía una cosa más o menos buena para el PSOE, que es que los incendios que provocaba eran controlados. Yolanda Díaz no, Yolanda Díaz dentro te dice una cosa y luego hace otra. Entonces, tiene que vigilar, porque como al presidente se le caliente mucho la cabeza, prescindirá de Sumar, porque Sumar a día de hoy no aporta nada al gobierno de coalición, no aporta nada en las votaciones al Congreso, más aún cuando los partidos que conforman Sumar se levantan y dicen oye, que puedo dejar de apoyar al gobierno si se aprueba esta transferencia de las competencias migratorias a Junts, si el tema fiscal no beneficia a la Comunidad Valenciana. Entonces, Pablo Iglesias, dentro de los muchos defectos que tenía, también tenía una virtud, no muchas más, que es que tenía liderazgo dentro de su grupo parlamentario. Y cuando él decía, se hace esto, aún estando ya en la taberna Garibaldi, se hacía lo que él decía. Yolanda Díaz dice, se hace esto, y sus 31 diputados, creo que tiene ahora, hacen cada uno lo que les sale de las narices. Entonces, no, Pedro Sánchez no tiene una garantía de que Yolanda Díaz apacigüe su grupo parlamentario y sumen la mayoría absoluta que necesitan para aprobar leyes. Si no tienes eso, puedes prescindir de ellos en cualquier momento. ¿Qué opinas tú, Manuel? Tú fíjate, preguntas que si se puede llegar a romper la coalición de gobierno. Yo personalmente no lo creo, por estos argumentos que está dando Joan. Yo creo que todo es una sobreactuación. Yolanda Díaz no se ha visto en otra, ni se va a ver otra nunca. Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno del Reino de España. Y lo voy a dejar porque me opongo a que compremos balas a Israel. Hombre, cualquiera que tenga un mínimo de criterio analítico político sabe que todo es una pantomima de Yolanda Díaz. Ahora bien, hoy se ha producido un fenómeno interesante que no se había producido hasta ahora nunca, y es el factor Izquierda Unida. Hoy ha salido un portavoz de Izquierda Unida, Enrique Santiago, a sostener esa tesis no solo contra Marlaska o contra Margarita Robles, sino también a sostener la tesis, la teoría, la posibilidad de que puedan salir del gobierno. Doy por hecho que Yolanda Díaz no. Que Izquierda Unida haga un movimiento interno en Sumar, apartándose, buscando un poco de coherencia, tiene sentido. ¿Por qué? En Izquierda Unida hay un nuevo líder, Maillo. Y en Izquierda Unida hoy ha hablado Enrique Santiago más o menos en ese mismo tono. Y a mí me ha sonado una advertencia seria. El tiempo dirá realmente si se van o no se van del gobierno los de Izquierda Unida. Ahora, el peso de Izquierda Unida en Sumar hoy realmente está por terminar. Izquierda Unida se autolesionó, ¿no? Se autocondenó o se suicidó políticamente en aquel famoso pacto del botellín que rubricaron Pablo Iglesias y Garzón. Y en aquel pacto, pues, Izquierda Unida optó por diluirse dentro de la estructura de Podemos, optó por perder todo tipo de liderazgo y casi de presencia pública a cargo de una cartera para Garzón de consumo, y ahí quedó. Hoy Izquierda Unida, de la mano de Maillo, probablemente tenga otra estrategia, otro criterio. ¿Por qué? Pues porque puede representar una corriente más parecida o puede de manera oportunista ver que efectivamente Podemos tiene un cierto margen de recuperación y que Sumar es ya una causa perdida. A partir de ahí necesitan golpes de efecto. Yo no descarto que Izquierda Unida pueda llegar a salir
del gobierno. En este caso me parece que solo es Irarrego, ¿no? Sí, y de hecho te iba a cortar con eso. Es decir, la única ministra que hay en el gobierno de hoy es Irarrego. En el sotogoverno tampoco hay mucho más de Izquierda Unida, porque de hecho tiene los cuadros que tiene también, y Enrique Santiago dejó el cargo de secretario de Estado de la Agenda 2030, sí. Y bueno, le cesó Ione Belarra ya en el anterior mandato, pero Irarrego es de Izquierda Unida a medias, como aquel que dice, es de Izquierda Unida, como también lo es Yolanda Díaz. Yolanda Díaz también tiene el pasado de Izquierda Unida. Se ha acomodado bien al ministerio. Exacto, es decir, yo tengo ahí mis reservas en que Izquierda Unida tenemos que salir, pero que salgan y Irarrego se quede, porque al final Irarrego no es ministra de Izquierda Unida, es ministra de Sumar. En cualquier caso, eso demostraría una vía de agua en la cuaderna de lo que es Sumar, otra vía de agua en lo que es la cuaderna de Sumar, y eso sería también, en cualquier caso, el golpe definitivo a Yolanda Díaz. Sí, yo creo que es interesante también esa vía de escape. Ya la hemos visto un poco estos últimos días con Izquierda Unida en relación a Sumar, con algunas advertencias que han lanzado en otras cuestiones, en el tema de las listas conjuntas, de repensar su participación en Sumar, de no haber participado en la asamblea que hubo hace unas semanas, pero también es muy interesante poner la vista en el resto de socios. Para salir un poco del foco de la coalición, Esquerra Republicana está volviendo a subir el tono. Bildu, es verdad que Bildu no sube prácticamente el tono nunca, pero sí que en privado están trasladando al PSOE, oye, que así no. Es decir, que los propios socios que hasta ahora aguantan este artefacto llamado gobierno de coalición están poniendo los dientes largos y diciéndole a Pedro Sánchez: aprieta el freno porque estamos ya un poco cansados de tus formas. Para que es verdad, y volviendo ya para finalizar lo que decía Manuel antes, de, bueno, pues que dejen de apoyarle, ¿no? Hay una máxima, o hay un mínimo común denominador, que es que todos ellos prefieren a un Sánchez mentiroso, a un Sánchez con tics autoritarios, a un Sánchez que les promete y no cumpla, a un gobierno del Partido Popular y posiblemente del Partido Popular apoyado con Vox. Por tanto, mientras no haya una alternativa a la derecha que orille a Vox, va a ser imposible que los actuales socios de coalición den la espalda a Sánchez. Cuando esto ocurra, es decir, que el Partido Popular pueda gobernar con el apoyo únicamente de Junts, porque el PNV de Aitor Esteban es más PSOE que PNV, es decir, ya se puede cambiar las siglas, pues no haremos nada. Estamos desde luego ante un debate intenso, pero hasta aquí tenemos que llegar con la actualidad. Muchísimas gracias, Manuel Marín, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Joan. Y a ustedes les esperamos en la próxima edición de Barra Libre y les invitamos a que sigan la información de Voz Populi en las redes y en nuestra web. Gracias por seguirnos desde sus pantallas.